Trabajaba en el turno nocturno de McDonald's desde hacía 6 meses y hasta ese momento lo consideraba el turno más tranquilo que podía existir. De día, ese lugar era un caos, niños corriendo, pedidos acumulándose, supervisores caminando de un lado a otro, clientes impacientes golpeando el mostrador. Pero después de las 2:30 am, cuando cerrábamos puertas, el restaurante se transformaba por completo. Quedaba en un silencio que no parecía normal. No era simplemente que no hubiera gente. Era un silencio pesado, como si el lugar respirara distinto. Las luces quedaban a media intensidad. El piso recién trapeado reflejaba los tubos fluorescentes del techo. El zumbido constante de las neveras se volvía el sonido más fuerte del lugar. Incluso podías escuchar cómo el aceite de las freidoras se enfriaba lentamente, haciendo pequeños chasquidos. Éramos solo 3 personas: Andrés en cocina, Laura en caja y yo rotando entre limpieza, baños y apoyo. Siempre hacíamos lo mismo: limpiar, hablar tonterías, esperar que pasara el tiempo. Hasta que dieron las 3 am, una noche cualquiera. El timbre del autoservicio sonó. Ese ding seco que indica que alguien está en el micrófono. Miré la pantalla. No había ningún carro. Contesté por costumbre. Bienvenido a McDonald's. ¿Qué deseas ordenar? Silencio. Esperé unos segundos. ¿Hola? Pensé que alguien se había acercado y se había ido. Pero la pantalla de cocina se encendió sola. Orden número 241, hamburguesa sola. Andrés asomó la cabeza. ¿Quién pidió eso? Nadie. Le mostré la cámara. No había nadie en la línea del drive-thru. Cancelamos el pedido pensando que era un error. 2 minutos después volvió a entrar. La misma orden, la misma hamburguesa. Esa vez nos miramos sin decir nada. A la tercera vez, Laura soltó una risa nerviosa. El sistema está poseído. Nadie respondió, porque en el fondo algo no encajaba. A la noche siguiente, el kiosco del comedor, que yo mismo había limpiado y apagado, se encendió solo. Las luces de la pantalla parpadearon. Y apareció el pedido. Hamburguesa sola. Ahí fue cuando Andrés dejó de verlo como broma. Nos contó algo que llevaba guardado. Años atrás, un empleado del turno nocturno había muerto en el parqueadero durante un robo. Eran las 3 y algo de la mañana. Salía con un pedido, una hamburguesa. Le dispararon. Murió ahí mismo, desangrado, y el pedido nunca se entregó. Laura se quedó en silencio. Yo intenté reírme, pero sentí algo incómodo en el pecho. Esa noche empezamos a escuchar pasos, muy leves, arrastrados, como si alguien caminara con zapatos mojados sobre el piso recién trapeado. Siempre venían del mismo lugar. El pasillo que conecta con la puerta trasera, la que da al parqueadero, y siempre se detenían antes de entrar al comedor. Nunca veíamos a nadie, pero los escuchábamos. La tercera noche encontramos la bolsa, sobre el mostrador, con una hamburguesa adentro, caliente, recién hecha. Nadie la había preparado, nadie había pasado por la cocina. Nos quedamos mirándola en silencio, y fue peor cuando el papel empezó a arrugarse, como si alguien lo estuviera agarrando. La bolsa se levantó apenas unos centímetros, y la hamburguesa desapareció. Nadie gritó, nadie se movió, solo nos miramos con la misma expresión. Esa fue la noche en que dejamos de separarnos. Íbamos juntos al baño, juntos a la bodega, juntos a la cocina. El local ya no se sentía grande, se sentía observado. La cuarta noche decidí revisar las cámaras desde la oficina. Una explicación lógica. Miré la cámara del comedor. Vacío. Pero por un segundo vi algo. No una persona. Como si el aire se distorsionara frente al kiosco. Y en ese momento, el kiosco se encendió. Solo, orden confirmada. Sentí un frío que me recorrió el pecho. Salí hacia el comedor. El aire olía diferente. A humedad, a metal, a algo viejo. Y entonces escuché los pasos otra vez. Más cerca,
más claros, arrastrados, viniendo desde el pasillo del parqueadero. Esta vez no se detuvieron antes de entrar. Entraron al comedor, pero no había nadie, solo el sonido y el olor, ese olor a sangre seca, que uno reconoce, aunque nunca lo haya olido antes. Me quedé paralizado, escuchando cómo esos pasos pasaban a mi lado, sin ver a nadie, sin poder respirar bien. Esa noche, cuando abrí la cámara otra vez, fue cuando lo vi. Cuando abrí la cámara de seguridad otra vez, lo vi con total claridad. El comedor estaba vacío, pero frente al kiosco había alguien, parado, inmóvil, de espaldas a la cámara. Llevaba el uniforme de McDonald's. Mi uniforme, la misma camiseta negra, el mismo pantalón, incluso las mismas zapatillas. Sentí que el corazón empezó a latirme en la garganta. Pensé que era un reflejo del vidrio, hasta que esa persona levantó la cabeza y giró lentamente, mirándome, a mí, desde la pantalla. Yo estaba en la oficina. Esa cosa estaba en el comedor, y tenía mi cara, pero no era yo. Los ojos estaban abiertos de más, la boca entreabierta, la piel pálida, como mojada. Salí corriendo hacia el comedor. Casi me resbalo en el piso. Llegué sin aire. No había nadie, pero el kiosco estaba encendido, marcando un pedido confirmado. Hamburguesa sola. Y el olor. Ese olor a comida caliente mezclado con algo metálico, algo viejo. Me quedé quieto, escuchando, y fue ahí cuando oí la voz por primera vez. No desde un parlante, no desde el sistema, sino detrás de mí, muy cerca del oído. ¿Ya está mi pedido? Sentí que el cuerpo se me paralizó. No podía mover el cuello, no podía girarme. La respiración se me quedó a medias, y la voz volvió a hablar, más despacio. Siempre me hacen esperar. Me giré, y lo vi. Un hombre con el uniforme antiguo de McDonald's. La tela oscura pegada al cuerpo, manchada de sangre seca. Los ojos abiertos, opacos, sin brillo. La piel gris, como alguien que lleva demasiado tiempo bajo el agua. No caminaba normal. Arrastraba los pies, y cada paso sonaba húmedo sobre el piso limpio. Quise gritar, no pude. Quise correr, no respondían las piernas. Se acercó lentamente. Tú sí me vas a entregar el pedido. Las luces del local comenzaron a parpadear. El zumbido de las neveras se hizo más fuerte. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. Y cuando las luces se estabilizaron, ya no estaba frente a mí. Estaba a mi lado, susurrándome, acompáñame. Sentí como mi cuerpo empezaba a caminar solo. Atravesé el comedor, la cocina, el pasillo. Empujé la puerta trasera. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. El parqueadero estaba oscuro, vacío, silencioso. Él caminaba unos pasos adelante, sin hacer ruido. Se detuvo en un punto del asfalto y señaló el suelo. Aquí fue. Miré, no había nada, pero sentí un frío que me subió por las piernas. Nadie me ayudó. Nadie recogió mi pedido. Y volteó a mirarme. Por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de algo peor. Hambre. Ahora tú me acompañas. Sentí que el piso se volvía blando, como si el asfalto se estuviera derritiendo. Intenté moverme. Intenté gritar. Nada respondía. Lo último que vi fue su cara inclinándose hacia mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Desde ese día, nunca volvieron a saber de mí. Me buscaron por todas partes, pero solo encontraron mi uniforme tirado en el asfalto del parqueadero, manchado de sangre seca, como si hubiera estado ahí durante horas. Y dentro del bolsillo del uniforme había un papel. No era un recibo.
Era una nota impresa desde la caja registradora que decía con sangre: nunca nadie vuelva a tomar el turno de las 3:00 am.